Bienvenidos. En este trabajo vamos a hablar de tejido adiposo y de sangre. Para hacerlo un poco más divertido, hemos decidido hacer nuestras propias preparaciones. Bueno, lo hemos intentado, aunque las comparaciones son odiosas. Esperamos que os guste. El tejido adiposo cumple características del tejido epitelial y del tejido conjuntivo. Supone el 15% del peso del cuerpo humano. Disponemos de dos tipos de tejido adiposo, el blanco o unilocular distribuido por todo el cuerpo y el pardo, más característico de neonatos y de animales invernantes. En cuanto a las funciones que cumple el tejido adiposo, destacamos: es el depósito energético del organismo. Hoy día se está descubriendo su gran componente endocrino. Por este motivo, tanto la grasa parda como la blanca está muy bien irrigada. Por otra parte, no es un tejido inerte, ya que sintetiza triglicéridos y también libera ácidos grasos. A continuación explicaremos el tejido adiposo pardo o multilocular, característico de animales hibernantes y neonatos. Muchos investigadores se dedican a estudiar cómo transformar la grasa blanca en parda para que ésta se queme y se desprenda en forma de calor. La grasa parda está muy localizada y se encuentra en la zona escapular, iliorrenal, axilar y en la zona del cuello. El tejido adiposo pardo se caracteriza por presentar numerosas gotas lipídicas. En cuanto a su núcleo, está también ladeado, al igual que la grasa blanca, pero a diferencia de esta, es redondeado, no achatado, por tanto no ha perdido su forma original. Mientras que la grasa blanca presenta un diámetro de 120 micras, en la parda las gotas lipídicas son mucho más pequeñas, alrededor de 30 o 50 micras. Este tipo de tejido se caracteriza por presentar muchas mitocondrias, ya que se desacopla el mecanismo de producción de ATP en la cadena respiratoria y se expulsan protones al exterior por medio de una bomba, por lo que en vez de generar energía, se quema y se desprende en forma de calor. Finalmente, cabe destacar que la grasa no solo está muy bien irrigada, sino que también muy bien inervada. A continuación vamos a introducirnos en el tejido adiposo blanco o unilocular. En cuanto a su estructura, se caracteriza por presentar una única gota lipídica, rodeada de líneas de bimentina. Ya que la tinción de hematoxilina y eosina no nos permite observar las gotas lipídicas, este tipo de tejido suele teñirse con rojo sudán o tetróxido de osmio en microscopía electrónica, los cuales son capaces de fijar la grasa. Además, el tejido adiposo blanco dispone de un aro muy finito de citoplasma, con una zona un poquito más abultada, que correspondería con el núcleo. El núcleo, por tanto, es irregular y periférico, y difícil de ver. A nivel de citoplasma tendremos poco aparato de Golgi, poco retículo endoplasmático rugoso, un poquito más de liso y mitocondrias. En cuanto a sus funciones, destaca la de almacenar grasa y ser un tejido de soporte. Cabe señalar que el tejido adiposo blanco se distribuye de forma diferente en hombres y en mujeres. En hombres suele situarse en la zona abdominal, lumbosacra y en la región deltoidea tricipital. En cambio, en las mujeres suele situarse en la zona de las caderas, de las nalgas o de las mamas. Además, es un tejido de soporte. Por ejemplo, en los talones tenemos una capa de grasa que es muy importante para que el hueso no esté en contacto con el suelo. Si esto ocurriera, causaría mucho dolor. De la misma forma, alrededor del globo ocular tenemos acúmulos de grasa. Chicos, venid, que están jugando al juego de la sangre. Como ya sabéis, la sangre es un tejido líquido que circula por el aparato cardiovascular gracias al impulso que recibimos del corazón. La sangre está compuesta por dos fracciones. Una, los elementos formes sanguíneos, y la segunda, su 55% por el plasma sanguíneo. Para su estudio utilizaremos una tinción Giemsa. Ahora, al juego.
Empieza tú. Voy a empezar suave con el polen. Polen. Vale, ya sé. Basófilo. Los leucocitos basófilos son los menos comunes. Se caracterizan por sus grandes gránulos citoplasmáticos intensamente basófilos. Se localizan en la médula ósea. Poseen un tamaño intermedio entre neutrófilos y eosinófilos. Un núcleo bilobulado, pero suele hallarse oculto por los numerosos gránulos grandes y densamente basófilos. Los gránulos contienen proteoglicanos sulfatados, heparinsulfato, condroitinsulfato, histamina y leucotrienos. Los basófilos abandonan la circulación para formar los mastocitos en los tejidos. Actúan en la respuesta inmune ante las infecciones parasitarias. Mediador de procesos secundarios. Informaciones. ¿Y qué vas a hacer con la bacteria? Bacteria es muy fácil. Un neutrófilo. Granulocitos. De esta forma, los leucocitos neutrófilos se encuentran dentro del grupo de los granulocitos. Cumplen una función muy importante de fagocitosis de bacterias o células muertas que se encuentran en tejido conectivo. Se trata de células incoloras con citoplasma neutrófilo y que se caracterizan por poseer un núcleo compuesto por 2 o 5 lóbulos unidos por puentes de material nuclear. En el citoplasma no se encuentran muchos orgánulos, ya que llevan a cabo un metabolismo anaerobio, al igual que los eritrocitos, pero sí cuentan con abundante actina y miosina, así como numerosos gránulos. Distinguimos entre gránulos primarios o azurófilos, gránulos secundarios o específicos y gránulos terciarios. Los gránulos primarios son en esencia lisosomas, los gránulos secundarios contienen mediadores de la inflamación y finalmente los terciarios contienen moléculas de adhesión. Y ahora hay mejor con el parásito. Ya sí. Eosinófilo. El eosinófilo pertenece al mismo grupo que el neutrófilo. Es también una célula fagocitaria, pero muestra preferencia por la destrucción de parásitos y complejos antígeno-anticuerpo, los llamados inmunocomplejos. Asimismo, juega un papel importante en procesos alérgicos, ya que controla y localiza la respuesta inflamatoria alérgica. Es una célula con núcleo bilobulado y citoplasma granulado eosinófilo, en el que vamos a encontrar gránulos secundarios o específicos, que son grandes y contienen en su interior la proteína básica principal, la proteína eosinófila catiónica, la neurotoxina derivada de eosinófilos y diversos enzimas lisosomales. También encontramos gránulos primarios o azurófilos, más pequeños y en cuyo interior encontramos fosfatasa ácida, arisulfatasa y otras enzimas hidrolíticas como mieloperoxidasa. Parásitos. O sea que vuelvo a... Bueno, con la bacteria. Lo vuelves a intentar con bacteria y vuelvo a ganar con un linfocito B. Los linfocitos son las células más pequeñas de la serie blanca. Tienen un papel central en todos los sistemas de defensa inmunológica. Se caracterizan por su núcleo redondeado, intensamente teñido y su escaso citoplasma no granular, basófilo claro. En ambos tipos de células su núcleo es redondo y puede aparecer ligeramente indentado, con la cromatina densa típica de las células con baja actividad biosintética. El nucleolo no suele observarse. El citoplasma es basófilo y a menudo aparece como un delgado ribete alrededor del núcleo. Contiene escasas mitocondrias, un aparato de Golgi rudimentario y mínimo retículo endoplasmático, y un gran número, en proporción, de ribosomas libres que explican su basofilia. Los linfocitos se dividen en dos grupos: linfocitos B, producidos en la médula ósea, y linfocitos T, también producidos en la médula ósea, pero que completan su maduración en el timo. O sea que gano otra vez. No te quedan dos, así que piénsalo. Usar un virus. Muy fácil. Linfocito T citotóxico elimina las células infectadas. Pero con esta no vas a hacer nada. Otra bacteria. Vuelvo a ganar. Monocito. Los monocitos son las células blancas de mayor tamaño. Son células móviles y fagocitarias, precursoras de macrófagos. Se caracterizan por presentar un núcleo grande excéntrico que se tiñe con menor intensidad que el de otros leucocitos. La forma del núcleo
Es variable, pero presenta a menudo una indentación profunda en uno de sus lados, que es más llamativa en las células maduras hasta dar al núcleo una forma de herradura. En extensiones de sangre suelen mostrar un citoplasma con numerosas vacuolas, que se tiñen de azul grisáceo pálido con la técnica de Romanovsky y contienen numerosos gránulos lisosomales, pequeños, teñidos en rosa, y vacuolas citoplasmáticas que le confieren un aspecto en vidrio esmerilado. Que se transforma en macrófago y fagocitoplasmático. O sea que podemos decir que voy ganando. No se cree. No pasa nada. Tengo plaquetas que forman un coágulo. Las plaquetas, al igual que los hematíes, no son verdaderas células, ya que carecen de núcleo. En esencia, son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos, su célula progenitora, y cumplen funciones esenciales en el proceso de coagulación de la sangre. En cuanto a la estructura de su membrana celular, presenta glicoproteínas, fosfolípidos y ácido araquidónico, de vital importancia en los procesos de adhesión, agregación y coagulación. Dentro del citoplasma de las plaquetas podemos encontrar dos regiones: la región del hialómero, que corresponde a la periferia y se caracteriza porque no presenta orgánulos, sino que está únicamente formado por microtúbulos y monómeros de actina y miosina, y la región del granulómero. Encontramos orgánulos citoplasmáticos como mitocondrias o ribosomas, el sistema de túbulos electrodensos y gránulos de varios tipos en función de su contenido.